Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y para hablar de este tema tenemos a un distinguido invitado, como siempre lo identifico, es periodista, es analista, conductor de programas de radio y de televisión, es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana y lo más importante es amigo nuestro. Me refiero a don Pedro Corzo. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte. Buenas tardes. Muy bien, querido Carlos, muy bien, querido Agustín. Realmente es un placer de nuevo estar con ustedes y compartir este espacio. Claro que sí. Ayer el congresista Jiménez vino, nos hizo el anuncio de que uno de estos individuos de cerca de 150 que hay acá en los Estados Unidos ha optado por irse de Estados Unidos y regresar a Cuba. Me parece formidable porque de lo contrario lo que se estaba pidiendo a las autoridades federales era eso, que lo apresaran a él y a los otros y los manden de regreso para Cuba porque no caben aquí después de haber mentido en los papeles para entrar a los Estados Unidos. Luego, Carlos Jiménez habló también del proyecto bipartidista que se está tratando de aprobar en la Cámara y en el Senado sobre el presupuesto. Y cuando ya estaba a punto de retirarse, y teníamos inclusive otra entrevista artística pendiente con Gilberto Reyes, en el último minuto dijo, y también le voy a pedir a la Secretaria de Seguridad Nacional y al Departamento del Tesoro que eliminen la situación de los viajes a Cuba y las remesas. Y nosotros estábamos tan contra el reloj y tan apretados de tiempo que no tuvimos la oportunidad de preguntarle más profundamente o abrir un debate con él en ese sentido, porque el tema de las remesas y la suspensión de los viajes es un arma de doble filo, es una baraja con dos caras. Y si bien por un lado pudiera representar un tiro en la nuca para la dictadura, por otro lado también sería un tiro en la nuca para las familias que pueden tal vez comer en Cuba o vivir gracias al dinero que le mandan sus familiares exiliados. Entonces queríamos hablar un poquito sobre este último particular. Me parece, Agustín, que son dos temas particularmente interesantes. El primero, yo creo que Estados Unidos debería hacer con los esbirros cubanos que vienen a este país lo mismo que hicieron y siguen haciendo contra los que sirvieron a las dictaduras guatemaltecas y a las democracias salvadoreñas, pero que cometieron crímenes de guerra. Yo creo que no deberían ser deportados, deberían ser procesados y condenados en este país. Yo creo que todos los servidores del castrismo que están en Estados Unidos, y cuando digo servidores, digo esos hombres, esas mujeres que han ocupado posiciones en el Ministerio del Interior, que han sido miembros de la seguridad del Estado, que han sido líderes del Partido Comunista, que han ocupado altas posiciones en las Fuerzas Armadas de Cuba. Nadie que llega a esos puestos importantes tiene las manos limpias. Y si las tienes limpias, bueno, que lo demuestre en este caso. Yo creo que esas personas deberían ser procesadas y sancionadas, encarceladas, como se ha hecho con los criminales de guerra de El Salvador y de Guatemala. Lo segundo, comparto 100% lo que acaba de decir. Yo estoy a favor de cerrarle las puertas absolutas a las dictaduras, ya esté en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Yo creo que con las dictaduras no se puede negociar, no se puede conversar. Hay que cerrarlas por completa. Me parece que las medidas, por duras que sean, nunca lo serán suficientemente en contra de una dictadura. Pero hay que tener cuidado en la medida en que esas aplicaciones afectan al pueblo llano. Yo tengo familia en Cuba. Yo no he ido a Cuba, yo salí de Cuba en el año 1981, no he vuelto y no voy a volver. Pero no critico a quien vaya a Cuba por razones familiares. Al que vaya por frivolidad, me tomo el derecho de criticarlo, porque yo no voy por ningún motivo. Y creo que no debemos ir por ningún motivo, y José Martí lo escribió bien claro en relación a ir a la casa del tirano. Yo creo que deberíamos actuar en consecuencia y si somos exiliados, comportarnos como tales. Hace unos días, y perdona que me extienda, no, por favor, fue a mi casa un señor y muy cordialmente me dijo, yo soy exiliado. Y yo le dije, exiliado, ¿y qué tú haces para regresar a Cuba? Si eres exiliado, tienes que estar luchando en contra del gobierno de tu país. Si no lo estás haciendo, eres, con todo respeto, un emigrante. Me dijo, tiene usted toda la razón, yo no hago nada por regresar a mi país. Dije, entonces, con todo respeto te digo que eres un emigrante, no un exiliado. Y con eso te digo, Carlos,
y Agustín, que hay que cerrar las dictaduras, pero hay que tener cuidado también en que algunas medidas demasiado punitivas pueden afectar al pueblo llano. Pedro, cuando el congresista Jiménez ayer nos decía esto, como te ha dicho Agustín, pues la premura de que ya estábamos en la hora final del programa y con otro invitado en línea para entrar, no nos permitió profundizar, pero ahora comparo lo que dijo el congresista con una expresión que también sostuvo ayer Mauricio Claver Carones, quien estaba de visita en Miami, estuvo en un foro en el Miami-Dade College y les decía a los ciudadanos venezolanos y cubanos que vivimos aquí en el sur de la Florida, nos decían, les advierto que van a tener que pasar por un momento muy doloroso, muy duro para su gente, pero va a ser corto. Y obviamente esto nos hace pensar, Pedro, que hay ya una suerte de coordinación para que esa medida venga. Entonces todos aquellos que utilizan el sistema de las remesas para enviarle dinero a sus familiares en Cuba se van a ver apretados. Hay quien incluso comentaba esta mañana cuando hablaba de esto, bueno, tendrán que esperar a algún amigo que vaya y entonces le lleve el dinero, pero la dictadura siempre se las arregla para averiguar cómo entra la plata en Cuba. Si me permites una pequeña disposición. Adelante. Mira, lo primero que hay que evitar es que el gobierno de Estados Unidos acepte que se siga comerciando con la tiranía castrista. El año pasado, Estados Unidos le vendió a Cuba más de 350 millones de dólares en productos alimenticios y en productos agrícolas. Pero no es eso solo. El año pasado, Estados Unidos autorizó la venta a Cuba de 50 millones de dólares en automóviles. O sea, yo creo que antes de limitar, antes de establecer control rígido sobre lo que puedas tú enviarle a un familiar a Cuba, se deben eliminar esas compañías, muchas de ellas de cubanos, que hacen negocios con la dictadura. Estoy ¿Por qué? completamente Porque de esos acuerdo. son los que realmente ayudan a la dictadura. Los 50 pesos que tú puedas mandar, los 100 dólares que tú puedas mandar, porque tampoco podemos mandar fortunas porque no somos ricos. Eso podrá ayudar a la dictadura, no diga que no. Pero lo que ayuda a la dictadura son esos anuncios que uno ve en la internet, donde dice, mande comida a Cuba por 140 pesos, que le cuestan a ellos 25 dólares, y el resto se lo quedan ellos entre el gobierno cubano y ellos mismos. Yo creo que esto es lo que hay que eliminar, ese tipo de negocios que son realmente negocios de guerra, negocios que no cumplen con los requisitos de ayudar a la ciudadanía, sino de ayudarse ellos mismos. Completamente de acuerdo. Aquí hay un montón de negocios que la dictadura cubana, no ahora, durante los últimos 50 o 60 años, desde el famoso almacén El Español de los años 70 hasta todo lo que ha pasado de ahí para acá, que han ayudado y beneficiado extraordinariamente con unos precios exorbitantes, con unos costos exorbitantes. O sea, en esos momentos era más barato mandar un paquete a Nueva Zelanda, a Australia o al Polo Sur que mandarlo a Cuba. Era más barato hacer una llamada, no ahora que hay el WhatsApp y eso lo ha convertido en gratis, cuando había que utilizar compañías telefónicas como AT&T. La interconexión era... En los años 70 y 80 y 90, antes de la llegada de los teléfonos celulares gratis con el WhatsApp y el Instagram y todas estas cosas. Era más barato llamar a Japón. Era más barato llamar a Corea del Sur que llamar a Cuba. Los precios eran exorbitantes. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana siempre le atracaba a mano armada la billetera del exiliado cubano. Ahora bien, yo creo que el gobierno americano podría decir, bueno, vamos a limitar las remesas a una cantidad razonable con el cambio de moneda en Cuba. Bueno, pues ¿cuánto se le podría mandar a una familia de 4 personas o de 3 personas? Yo no lo sé, voy a decir arbitrariamente $200, $300 máximo al mes, pero no 1.500 o 2.000. Eso lo podríamos hacer. Y limitar los viajes también a que tú puedas ir una vez al año, una vez cada 6 meses, a ver. Pero aquí hay gente que va todos los meses a Cuba. Y aquí hay artistas que viven Agustín, en Cuba. Y todas las semanas también. Todas las semanas también. Aquí hay artistas que viven en Cuba. Porque es negocio. Y vienen aquí a cantar y meten 20 o 30 mil personas en un auditorium y se ganaron no sé cuántos cientos de miles de dólares y van para Cuba, como tú mañana vas ahí al Doral a comerte unas arepas ahí al arepazo. Eso hay que pararlo, hay que pararlo.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Esto del intercambio cultural es una gigantesca No, eso es una fantasía. tomadura de pelo. Aquí no necesitamos que venga nadie de Cuba a intercambiar cultura, porque Willy Chirino y Gloria Estefan y Celia Cruz cuando estaba viva y Albita no pueden ir a cantar allá al malecón. No. Mira, ahora mismo me estaba diciendo un amigo que en su país, Bolivia, Amazon no permite la venta de los libros de la institución que él dirige ni sus libros personales. Esas complicidades son las que hay que acabar. Esas complicidades, mira, si no permites la venta de este libro, no te vendo ningún libro en tu país. Hay una suerte, hay que poner Pedro. Los valores morales. Eso te iba a decir, hay una Agustín, suerte de trastocamiento de los valores morales, una suerte de doble moral. Una moral verbal y una moral en el negocio. Es inmoralidad, Carlos. Y esas compañías deberían decirle a estos gobiernos, oye, si no me permites vender todo mi inventario, no vendo nada en tu país. Esa es la obligación que deberíamos tener. Ese es nuestro compromiso con la libertad y con los derechos humanos y con la democracia. Lo que decía hace un momentico Agustín, ¿cómo es posible que venga un cantante a dar un espectáculo aquí en Miami, recoja 40, 50 mil pesos o 5 dólares, no importa, y se los lleve para Cuba? Eso es lo que hay que prohibir. Eso es lo primero que hay que prohibir. Esos falsos intercambios culturales que los únicos beneficiados son la dictadura cubana. Te repito, yo estoy de acuerdo con cerrar al régimen, yo estoy de acuerdo con que ataquemos al régimen con todos los recursos pertinentes, pero lo primero es prohibirle a los funcionarios del gobierno cubano viajar a este país. Lo primero es sancionar a todos los funcionarios del gobierno cubano. Ese es un paso importantísimo, tal y como se ha hecho con los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Más que sanciones generales, sanciones específicas contra los servidores de la dictadura. Yo creo que hay que tomar medidas muy claras y muy precisas, pero hay que saber a dónde se dirigen. El tema de los viajes también es un tema difícil porque como dice Agustín y como tú acabas también de aclarar, hay gente que de pronto reúne para ir a ver un familiar, hay gente que se entera que hay un familiar que está en situación extrema y quiere despedirse por lo menos y llevarle algo a la familia, pero espérate, el que viene aquí levanta unos pesitos y va cada semana o cada mes a ostentar de cómo gana o cómo vive aquí en los Estados Unidos. Así mismo es. Aquí tenemos muchas personas con problemas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas del enemigo? No, el enemigo es el enemigo siempre. Y hay que partir de una premisa con el respeto y el permiso de ustedes. El gobierno cubano no es una dictadura pasiva, no es una dictadura que se sienta tranquila en su perímetro. No, el gobierno cubano es agresivo, es como el alacrán. Pica, muerde con toda furia, con toda tenacidad por tal de destruir a su enemigo, aunque eso le implique la muerte. El gobierno cubano no cesa de espiar este país, no cesa de atacarlo, pues no se le puede dar espacio. Hay que cerrarlo, hay que buscar la manera de que no tengan oportunidades de seguir gobernando a Cuba, pero también hay que tener cuidado que el cubano de a pie no sufra más de lo que está sufriendo. Sí, yo creo que los congresistas que son de aquí, el propio secretario de Estado que es de aquí, perdón, deben actuar con toda la contundencia del mundo, pero también con toda la sensibilidad humana posible, porque no hacemos nada con implementar una medida draconiana o leonina que no va a tumbar a la dictadura, pero sí va a asfixiar al pobre cubano que está medio muerto de hambre. Uh-huh. O sea, tomemos medidas que le duelan a las dictaduras en el hígado, pero que no penalicen solamente al pueblo cubano si la dictadura no va a ser castigada, ¿no? Porque yo creo que prohibir las remesas por completo tendría también un efecto muy lamentable. ¿Qué más no quisiera yo que apretarle el pescuezo a esa dictadura de una manera tal que en los próximos 5 minutos se asfixien todos en el sentido político y en el sentido literal? Uh-huh. Díaz-Canel muerto de asfixia, Raúl Castro muerto de asfixia, los generales asfixiados todos. Yo quisiera que ocurriera dentro de los próximos 5 minutos. Pero, ¿Por qué no se hace, Agustín, contra Díaz-Canel, contra la alta jefatura del régimen cubano, órdenes de detención
al igual que ellos hacen contra muchos cubanos, Sí. que los acusan de delitos Y internacionales. buscarlos, circularlos ¿Por qué no por se acusa a Interpol, estas por ahí, para que personas? no puedan ir a ningún sitio. Por supuesto, lo que tiene Vladimir Putin, que no puede darse el lujo de viajar, Ajá. salvo a países aliados. No a países pudo ir ni a amigos. Sudáfrica El- porque tenía miedo. Por eso Bueno, lo tiene mismo, Nicolás se le Maduro, debería tiene hacer- 25 millones de dólares de recompensa Claro. por Nicolás Maduro. Ahora solamente puede ir a Cuba. Por eso yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que eso es lo más importante. Mira, yo recuerdo, y tú lo tienes que recordar, Agustín, años atrás, cuando se trató de hacer un juicio a Fidel Castro para impugnar a Castro por su estrecha De acuerdo. vinculación Ujú. con el tráfico de drogas. Y eso no se hizo, porque hay que tener voluntad para hacer cosas que realmente redunden en el beneficio del pueblo cubano, que destruyan a la dictadura. Yo creo que un paso interesante sería declarar criminal a Díaz-Canel, que es un criminal, Ujú. porque es el cómplice de la dictadura más despiadada que ha padecido América. Hacer lo mismo con Raúl Castro y hacer lo mismo con todos los funcionarios altos del gobierno de La Habana. Pero que Es lo que además deberíamos hacer. han minado este país con narcotráfico desde la época de Pablo Escobar. Y en los anales Bueno, de la CIA y del FBI, los documentos que Recuerda hay llegan al Ernesto techo. Ernesto Che Guevara en el año 60 dijo que había que destruir la juventud estadounidense Ujú. y que la manera de destruirla era con estupefacientes. Eso hay que recordarlo y decirlo una, otra y mil veces. Nosotros estamos en contra del régimen cubano, coloquialmente hablando, hasta la médula espinal. Tú lo has demostrado desde que te conozco hace muchos años. Carlos Acosta igual. Pues chicos, tomemos medidas, no las voy a rechazar ninguna, pero que afecte a la dictadura. Absolutamente. en O su sea, raíz, si en su con una naturaleza. mano vamos a estrangular a la dictadura y con la otra al mismo tiempo y con la misma presión vamos a estrangular a los cubanos de la isla, pero sabemos que el de la dictadura, a pesar de que le estamos dando la misma presión en el pescuezo, tiene una capacidad de supervivencia porque tienen dinero guardado, tienen comida guardada, tienen electricidad en sus casas Así porque es. tienen plantas eléctricas privadas y la dictadura tiene recursos en el extranjero escondido. Entonces, con las dos manos estamos asfixiando. El cubano de a pie se va a ahogar primero que la dictadura. Entonces hay que tener cuidado porque no podemos ahogar al cubano de a pie con unas medidas draconianas si la dictadura no se ahoga primero. Ahoguemos a la dictadura Claro. para ver si el cubano puede respirar mejor. Así es. 100%, Agustín, 100%. Bueno, Pedro, te La agradecemos dictadura es el muchísimo. enemigo, no es el pueblo de Cuba. Claro que no. Pedro, tienes un evento el próximo 12, el próximo sábado de mañana en una semana, ¿no? Y espero verte ahí. Ahí estaremos. Espero verte ahí porque realmente... Promuévelo, a ti te doy Pedro. Un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos. Promuévelo. El próximo 12 de abril Ujú. a las 3 de la tarde estamos presentando en el Museo de la Brigada 2506 en Hialeah Garden. Estamos presentando un documental que se llama Macasi, Cubanos combatiendo el comunismo en África. Esto fue Carlos y Agustín, un grupo de cubanos que en los años 60 fueron al lago Tanganica y al Congo en general a combatir la penetración guevarista. Los ciento y tantos cubanos que envió el régimen castrista para apoyar a las agrupaciones comunistas que querían asumir el control pleno del Congo y de toda esa región africana. Yo creo que es un documental muy interesante, lo dirige Wenceslao Cruz, un documental con testimonio, y de los 15 documentales que ha hecho el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, es el único en el cual tenemos fotos y grabaciones de los protagonistas, de los testimoniantes. Excelente. Bueno, eso será el próximo sábado. Repíteme la hora, Pedro. A las 3 de la tarde, ojalá puedan ir ustedes por ahí, sería un honor para O nosotros. sea, dentro de 8 días. No es Dentro de hoy, 8 días, no es mañana. de mañana en 7 días. Exacto, el día en 12, 7 días. sábado 12 de abril en Hialeah Gardens, en la casa de La Brigada 2506. de la Brigada 2506. Pedro, ahí En el estaremos. museo en Hialeah Garden. Y te espero el lunes también en televisión para que hablemos de eso y de estos temas. Ok, a tu orden siempre, tú lo sabes. Muchas gracias.